Cordial saludo, mi nombre es Marcos Fierro y hoy voy a sustentar uno de los puntos que salió en el primer parcial de Fundamentos de Mecánica. El punto dice lo siguiente: una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3,50 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5,80 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Entonces vamos a ello. Realizamos un esquema de la situación representando todos los vectores. Acá tenemos una escala y aquí lo que nos piden, que es determinar la magnitud y dirección de este vector C. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Extraemos las componentes de los vectores que tenemos acá. Extraemos las componentes de A, una componente en X de 2 kilómetros y una componente en Y de 0 kilómetros. La componente del vector R, que por conveniencia se ha puesto acá arriba para que podamos apreciar mejor su magnitud. Recuerden que este vector empieza desde aquí hasta 5,80. Tiene una componente en X de 5,80 kilómetros y en Y de 0 kilómetros. Para el vector B, lo único que tenemos que hacer es multiplicar su magnitud 3,50 kilómetros por el seno de 45 para sacar la componente en X y multiplicar 3,50 kilómetros por el coseno de 45 para sacar su componente en Y. Todo esto es pues gracias a propiedades trigonométricas. Cabe decir que hemos tomado seno de 45 para la componente en X y coseno de 45 para la componente en Y porque estamos tomando las medidas respecto a este ángulo. Así. Podemos ver que C, es decir, este vector, es el vector resultante de la operación R menos A menos B. Es el vector R menos el vector A menos el vector B, ya que R es A más B más C, como lo podemos ver aquí. R surge de A, B y C. Entonces realizamos la resta de componentes. Restamos las componentes en X de los vectores involucrados. Aquí está la de R, la de A y la de B. Como resultado obtenemos 1,33 kilómetros. Lo mismo para las componentes en Y. Restamos la componente en Y de R, de A y de B. Y al realizar esta operación, menos y menos nos da más y nos da 2,47 kilómetros. Finalmente, pues tenemos que C va a ser un vector con estas componentes, 1,33 y 2,47. Para sacar la magnitud, simplemente tenemos que sacar la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de nuestros componentes. Entonces reemplazamos valores. 1,33 kilómetros al cuadrado más 2,47 kilómetros al cuadrado. A eso le sacamos raíz y nos da 2,80 kilómetros. Entonces tenemos que la magnitud de C es 2,80 kilómetros. Finalmente, pues para tener la dirección, lo que vamos a hacer es sacar arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X de nuestro vector, es decir, 2,47 kilómetros sobre 1,33 kilómetros, de eso le sacamos arco tangente. Y esto nos da un valor de 61,69 grados. Entonces tenemos que la magnitud es de 2,80 kilómetros y la dirección es de 61,69 grados noroeste, como podemos ver aquí.
aquí recuerden que aquí está el norte y aquí está el este. Finalmente, pues vamos a solucionarlo por el método gráfico, pues en este caso por paralelogramo. He aquí hecho un diagrama, pues para que podamos ver los vectores involucrados, sus posiciones reales. Aquí tenemos a R y a B. Entonces recordemos que C es igual a R menos A menos B. Entonces, es decir, C es la suma con el vector inverso de A menos el vector inverso de B. O si lo quieren ver de otra manera, C es R más el vector opuesto de A más el vector opuesto de B. Entonces iniciamos por separar esta expresión para hacer las cosas más fáciles y tratamos de encontrar R menos A. Entonces recuerden que menos A es un vector de igual magnitud que A, pero en el sentido contrario. Y aquí lo hacemos. R permanece igual. Entonces trazamos paralelas. Una que tenga la magnitud de R y desde R una que tenga la magnitud de A. Estas dos se interceptan aquí y tenemos como resultado un vector que va desde el origen hasta el punto de intersección. En este caso no se ve, pero sería 3,80 kilómetros. Ahora que hemos encontrado R menos A este vector, le vamos a sumar el vector inverso de B. Como lo podemos ver aquí, este es el vector que nos dio aquí, hemos puesto acá, y B le hemos cambiado el sentido. Se queda así. Trazamos las paralelas, la de B, en la que sale desde R menos A, y trazamos desde el punto de origen de los vectores hasta el punto de intersección nuestro vector B. Y así es como lo haríamos con el método gráfico. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.